Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos 13. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Este es el libro de Romanos 13. Aquí vemos a Pablo diciéndole a la iglesia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hablándole a la iglesia de las autoridades. Hablándole a la iglesia que Dios establece autoridades en la iglesia y también fuera de la iglesia. Que todas las autoridades que hay, Dios las ha establecido. Dice Pablo que los que se sujetan, se sujetan a lo que Dios ha establecido. Pero los que se oponen, nota ahí esa palabra, oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que se oponen, ¿quiénes se oponen? Los que se ponen en contra de lo que Dios ha dicho. Esta palabra someterse viene de la palabra griega hupoteisos, que habla de subordinar, reflexivamente debajo, obedecer, sometido, sujeto, sumiso. Es un término militar que significa ordenar abajo, sujetarse uno mismo, estar subordinado, obedecer. O sea, más que una imposición, es una acción que viene de nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro 5, que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia al humilde. Y en esta palabra resiste es la misma palabra que aparece en oponerse. O sea, Dios se opone a los soberbios, y a los humildes los influencia para que puedan hacer las cosas que a Él le agradan. Es importante esto. ¿Y por qué puede venir esa resistencia? Porque no estamos nosotros con la actitud voluntaria de subordinarnos, de someternos. Es algo que viene de nosotros. O sea, Dios nos da a nosotros cuando nosotros tomamos decisiones en nosotros. Ahí es que Dios nos da. Dios sabe que hay cosas que son difíciles, pero Dios entiende cuando nosotros tomamos una decisión y lo hacemos por obedecerle. Y ahí es donde Dios nos da. ¿Nos da qué? Nos da gracia. Gracia. Nos influencia. Esto es impresionante porque mira, las cosas más graves en todos los grupos, en los niveles más altos, en los gubernamentales, lo que va en contra y se opone terriblemente es esto: la falta de subordinación, que es la división. Es esto que viene cuando hay cosas contrarias. Y contrarias no necesariamente que se paren con una pancarta a decir que son contrarios, porque vemos que cuando los gobiernos son tumbados, es de repente que aparecen los que están subversivos, pues, y no se sujetan al tipo de gobierno. Aparecen momentáneamente. Pero en la iglesia, Dios muestra a su iglesia que su iglesia tiene que estar pendiente de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que se oponen libremente a Dios. Cuando nosotros como iglesia, hay personas que nos resisten, es porque resisten a Dios, no a nosotros.
y a veces no entendemos eso. Nosotros cambiamos la actitud y dejamos de no hablar tanto de las cosas de Dios y las personas se hacen más a uno. Pero cuando uno es con relación a lo de Dios radical, las personas nuevamente la discrepancia. ¿Por qué? Porque realmente se oponen es a Dios. Pablo dice a los Romanos, el capítulo 16, esto lo hemos leído muchas veces, el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mira lo que dice Pablo a los Romanos. Mira, hermano, fíjense, presten atención a esas personas que siempre causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? No es que cualquier división y cualquier tropiezo, no, en contra de la enseñanza que ustedes habéis aprendido. Amén. La enseñanza que ustedes habéis aprendido, porque ese es el problema. El problema es que hay personas que normalmente no quieren obedecer a Dios, no lo quieren hacer y siempre van a estar como el anticristo, pues, oponiéndose a que los cultos, las cosas lógicas delante de Dios se desarrollen. Eso lo hace el anticristo. El anticristo se opone a que Dios se le rinda culto. Y por eso vemos una resistencia diabólica muchas veces antes de los servicios. Una resistencia a espíritus inmundos que se levantan y usan a las personas para tratar de impedir que el sacrificio a Dios se le presente, que el culto de Dios se desarrolle. Sí, son cosas. Entonces, por eso dice Pablo que nosotros debemos de fijarnos. ¿Por qué? Porque son las personas que destruyen la obra de Dios. Son las personas que destruyen las cosas de Dios. Así como en el mundo. Tú te pones a ver cuando recientemente pasó algo acá en el gobierno. Esas personas que agarran, no puedes pensar tú que ellos lo van a dejar ahí. No, ellos lo sacan. ¿Por qué? Porque saben que son personas que en cualquier momento pueden tratar de tumbar al gobierno de turno, pues. Entonces, igualmente la iglesia, dice Pablo, que os apartéis de ellos, dice en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pablo es radical. Pablo no dice, como algunos dicen en algunas iglesias, no, déjala, que el Señor le va a tocar el corazón. Mentira. El que es de Cristo es de Cristo. Esa gente que es así, no es que Dios le va a tocar el corazón. Dios no le va a tocar el corazón nada porque no se han arrepentido. Y Dios no toca un corazón no arrepentido. Dios no toca un corazón no arrepentido. Dios toca un corazón arrepentido. Trata a Dios con el corazón arrepentido. Con el corazón que le busca, que le ama, que le teme, que le obedece. Porque, ¿por qué razón alguien se sujetaría voluntariamente? ¿Por qué razón alguien se sometería voluntariamente? ¿Por qué razón? Porque hay algo de valor que se lo determina. Hay algo de valor que se lo ordena. En este caso nosotros los cristianos, nosotros por causa del Señor nos sometemos. Por causa del Señor. Esto es tremendo. Si usted va al libro de Pedro, Pedro nos dice esto en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 3. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Mira como dice Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Insensatos que saben lo que deben hacer, pero no lo quieren hacer. Ese es el problema. El insensato, mira, el insensato es alguien que puede estar en cada lugar presente siempre. Porque es alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene la actitud de hacerlo. No tiene la actitud de hacerlo. Y someterse es algo que viene de nosotros. Es una actitud que nosotros tomamos. Es una disposición que nosotros en nuestro corazón decidimos hacer. ¿Se ve?
Por eso usted ve, mire, usted ve que hay personas que llegan a sus trabajos y está el jefe y se callan todos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron someterse a esa autoridad. ¿Se ve? Por X causa o lo que sea. Ellos lo hicieron por algo, pero ahí están sometidos a esa autoridad y lo hacen. Sí. Uno se puede poner en este sentido y ver por qué algunas personas lo hacen así, pero en la iglesia no. Bueno, la palabra no lo dice, porque menosprecian la iglesia del Señor. Lo habla Pablo a los Corintios, en el libro de 1 Corintios 11. Él habla de esos que menosprecian la iglesia del Señor, no la valoran, porque tienen como más valor las cosas que ellos hacen en el mundo. Sí. Así como usted en el mundo, usted es capaz de someterse a alguna autoridad, usted tiene que ser capaz de hacerlo en la iglesia también. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios, porque Él es el que ha establecido. Amén. Porque en este caso nosotros leemos acá, Pedro nos lo está hablando específicamente de las autoridades del mundo. Pero si vamos a Efesios 4:11, vemos como Jesús habla específicamente de las autoridades de la iglesia. Y como leímos en Romanos 13, vemos que habla de los dos tipos de autoridades. Amén. Lo establecido por Dios. Sí. Nosotros vemos que para Dios es muy importante un espíritu en nosotros de sumisión. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios nos va a dar a nosotros su gracia. Dios nos va a dar su gracia. ¿Por qué? Porque ve en nosotros un espíritu de sumisión, subordinado. Un espíritu que está allí sujeto. Qué importante es esto. Qué importante, porque cuando Moisés iba recurrentemente a ese pueblo a hablarle las palabras que Dios le decía, este pueblo resistía constantemente a la voz de Moisés. Quién sabe, menospreciaba a Moisés porque era un hombre igual que ellos, a lo mejor porque algunos eran más estudiados que él, o porque estuvo en Egipto y le tenían envidia. Tantas cosas podían ser, pero lo menospreciaban. Pero el problema no era en sí el menosprecio. El problema era quién era Moisés y de quién traían los mensajes al pueblo. Ese era el gran detalle. Ese era el detallazo que a ellos se les perdió de vista. Y ahí fue donde tuvieron problemas. ¿Problemas con quién? Con Dios. ¿Quién no sabe que Dios es un Dios de orden? ¿Quién no sabe que Dios es un Dios de orden? Pedro dice, leímos ahí, podemos ir, aquí estamos en la epístola, nos vamos al capítulo 5, dice Pedro allí, en el capítulo 5, del versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. ¿A quién resiste Dios? A la gente soberbia. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros, los creyentes, que Dios los resiste? ¿Cómo un creyente puede mirar a alguien que Dios lo está resistiendo? Bueno, porque nunca puede hacer las cosas para Dios, nunca puede mantenerse estable, su caminar no es firme, es un caminar que fluctúa, desvaría, hoy cae, de repente agarra, no puede tener una vida cristiana que fluya a diario. ¿Por qué? Porque Dios se opone a tal persona, porque no está sujeto, no está sumiso. Eso es lo que está enseñando Pedro. ¿Por qué deberéis ustedes? Él dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resiste. Entonces, yo pudiera hacerme esta pregunta, ¿por qué debo de hacer eso? Bueno, porque Dios resiste. Dios se opone. Amén. Pero a los que hacen esto, Dios les da gracia. Yo he tratado de subrayar siempre esta palabra. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esa es la gente que Dios le va a dar salvación. Dice Juan en su capítulo 1,
de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice Pablo a los Efesios que la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe. O sea que sin gracia no somos salvos. O sea, cuando Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde, porque Dios está salvando al que se humille, lo está salvando y lo está librando. Esto es tremendo, hermano, mira, porque a veces, mira, es como la persona que está allá afuera y le está, oye, respeta, no violes las leyes, no hagas eso porque vas a terminar preso. Después termina preso. Y tú ves, hay algunos que cuando están fuera están muy reacios, pero cuando están adentro están llorando, quieren salir, están arrepentidos. ¿Por qué están arrepentidos? Porque no se sujetaron a la autoridad y bueno, tienen las condenas que la autoridad dice. Y ahí está diciendo Pablo a los romanos, el que resiste acarrea condenación, igualmente con Dios. Dios a veces nos dice las cosas, esto, a lo otro y no lo hacemos. Entonces cuando está la situación, lloramos, sufrimos, nos sentimos mal, pero es que Dios te dijo y tú no hiciste caso. Tienes que hacer caso cuando Dios te habla. Amén. Se está diciendo que no se sujete, acarrea condenación. Ay, yo no me importa. Bueno, no te importa ahorita, pero para tristeza de todo, porque a uno ve a veces con tristeza. Cuando a las personas les pasan las cosas, no lo ve con tristeza. ¿Pero por qué le pasa? Porque no escucharon y si tú le decías, se molestaban. Bueno, ¿cómo tú puedes hacer así? No puedes hacer nada por alguien así. Por eso Dios dice, yo me opongo a la gente que es así. Al verlo en este sentido me doy cuenta por qué Dios se opone. Ciertamente buscando aún en su infinito amor de salvar a esas personas. Qué Dios tan bueno y poderoso. Qué Dios tan glorioso. Porque yo puedo ver cuando Dios se opone a alguien, lo veo en un creyente, lo veo en David. David decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvemelo, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David se sentía así? Porque Dios se estaba oponiendo a David. ¿Por qué? Porque David se opuso a él y a sus palabras. Amén. Ya estuvo en poco, dijo Dios. Tuviste en poco mis palabras. O sea, Dios se le opuso. Cuando Dios se le opuso, él lo sintió en su ser. ¿Y a dónde corrió David? Precisamente a Dios. Dios quiera que cuando a las personas les sucedan las cosas por no escuchar, corran a Dios. Dios quiera que a aquella persona le dé oportunidad en la cárcel y corra a Dios. Dios quiera. Pero bueno, es correr a Dios sin necesidad de pasar por esas cosas. ¿O no es mejor así? Yo prefiero correr a Dios antes que vengan las cosas malas. Como dice el predicador, busca a Dios en los días de tu juventud antes que vengan los tiempos malos, en los que no hay deleite. Búscalo. Si yo prefiero buscarlo antes y no dejarlo para después. Pero hay personas que son reacias y lo dejan para después. Porque piensan quizás que Dios está jugando. Lo más tremendo para alguien espiritual es saber esto, que Dios nunca juega. Dios siempre habla muy en serio. Dios no es de los que juegan. Dios es de los que habla muy en serio. Dios le dijo a Balaam, no vayas a maldecir a este pueblo, porque este pueblo es bendito. O sea, yo lo he bendecido, es bendito. Y Balaam ahí anda, yo voy, Señor, yo voy. Anda, pues, anda, le dijo Dios. Y son cosas, porque a veces pensamos como que podemos cambiar la voluntad de Dios. No. Dios, cuando habla, es serio con lo que habla. Es así. Y yo en mi vida lo he aprendido. Por no haber escuchado a Dios en algunas cosas, me he dado cuenta de que, es mejor escuchar a Dios cuando Dios le habla a uno. Es mejor escucharlo, porque las cosas que vienen son tremendas después. Como dice Miqueas, su ira soportaré hasta que Él haga su justicia en mí. Y esa es la bendición. Pero la bendición
sin tristeza es obedecer sus palabras. La que no viene con ningún rasgo de tristeza es obedecer cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla y nosotros le obedecemos, ciertamente tendremos bendición en cada cosa que hagamos. No fallaremos, no faltará nunca la mano de Dios allí para apoyarnos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que le obedecemos y eso es lo que Dios le agrada. Dios le agrada en que se le obedezca, que cuando Él habla, el que escucha obedezca, que no sea rebelde, que no sea reacio, sino que baje su corazón, porque es Dios ciertamente el que ha dado las palabras y que lo baje, y el Dios de los cielos se agrada. Por eso vemos a este Dios indignado con la tribu de Judá y sus palabras ya venían sobre ese pueblo reacio a escucharlo. Y Dios ve a un hombre como Josías diciendo indignado todas estas cosas que estaban escritas y este pueblo no lo hizo y se indignó. Y Dios dijo, ¿por qué él lo hizo así? Voy a esperarme un poco, dijo Dios. No lo voy a traer en sus días, porque él se indignó cuando escuchó mis palabras. Amén. Él se indignó cuando vio lo que yo había mandado y este pueblo no había obedecido. Dios se agrada. Dios no se agrada por lo que tú puedas pensar hacer en un momento. Hay gente que son así, que corren en lo que están de buena, corren a hacer cosas para Dios. Y Dios dice, yo no le he mandado eso. Dios le decía a Israel, estoy cansado de sus días de fiesta, de sus días de reposo, de sus lunas nuevas. No me traigan instrumentos, estoy cansado de esos instrumentos, decía Dios. Tremendo el Señor. ¿Por qué? Porque no lo hacían como Él decía. Entonces lo hacían. Tú te puedes motivar mucho en un momento y hoy sí voy a hablar, y hoy sí voy a alabar, y hoy sí voy a hacer esto. Así hizo el pueblo de Israel. Fueron a recorrer la tierra. Suban. El pueblo lloró y esto, y que no era la tierra. Y después sí querían subir. Y Dios le dijo, no suban porque los van a batir. ¿Por qué? Porque no lo escucharon cuando Él habló. Amén. Y como no lo escucharon, Dios no quiere que después tú vayas porque te provocó a hacer su voluntad. No. Y este es un detalle que nosotros tenemos que entender. Dios espera que nosotros, a Él hablar, nosotros estemos dispuestos a someternos voluntariamente, a someter nuestra voluntad. ¿Y por qué habla así de esta manera? Sométanse, o sea, subordínense ustedes, sujétense. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque Dios no nos va a obligar y ciertamente nosotros en sí no queremos. Entonces nos está mandando, ordenando, sométase toda persona. Amén. Porque es una decisión tuya que al hacerla vas a agradar a tu Creador, porque tu Creador sabe lo difícil que es eso para ti. Y esa es la diferencia. Y a veces no entendemos esto. A veces no entendemos que este ha sido el problema por el cual muchos han caído delante de Dios, porque no son capaces de someterse. Y hablaba Moisés, ¿y qué le pasa a este? Cree que nosotros todos somos santos, que él cree que se va a enseñorear sobre nosotros. ¿Ah? Y llegaba Moisés y hablaba y hablaba y hablaba, pero el que estaba hablando era Dios. El que estaba hablando era Dios. Ahí vemos a un faraón, ahí va Moisés. Por eso yo digo, qué tremendo Dios muestra a los líderes. Hay líderes que piensan que cada vez que hablen todos los van a escuchar, ¿no? La Biblia no enseña eso. Jesús dijo, cuando hagan eso contigo, preocúpate, porque algo raro está pasando, porque así hicieron con los falsos profetas. Pero cuando se molesten, se pongan bravos y no te quieran escuchar, gózate, porque hay un gran galardón esperándote. Y es tremendo. Moisés iba a Faraón y Faraón nada. Y era Dios el que le estaba hablando. Pero la Escritura nos muestra de que Dios no quería
que Faraón volviera su corazón a él. ¿Por qué Dios no quería que Faraón volviera su corazón a él? Porque Dios quería mostrar en él su poder. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su favor hacia sus escogidos. Y lo hace abatiendo a algunos para levantar a los de él. Así es el Dios de los cielos. Por eso es que siempre tenemos que estar prestos a escucharlo. Porque el que está con él ya ganó la batalla. La batalla no ha empezado, pero el que está con él ya la ganó. Porque el Cristo glorioso va delante de él. Y esa es la victoria. Esa es la victoria. Por eso es que el que está con él pelea la batalla, pero para hacer la voluntad de él. Esto es tremendo. Mira, cuando uno va a hacer un ministerio para el Señor, uno tiene que entender esto. Siempre va a haber una persona allí dándole instrucciones a uno, girándole instrucciones para acá, para allá, para allá, para allá. Pero uno siempre tiene que estar en el lugar correcto. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque al Cristo el Señor tú sirves. Amén. Esto es al servidor, al que sirve a Cristo, al creyente, al cristiano, porque todos los cristianos sirven. Si no, no son cristianos. Cristianos de Cristo. Amén. Él vino a servir. Nosotros servimos por excelencia. Eso es sencillo, pero no por lo que queremos. Cristo nos sirvió por lo que quiso. Él estuvo hasta orando y dijo, Señor, pasa de mí esta copa, Padre, pero si no quieres, déjala que yo la veo. Tremendo. Sometió su voluntad al Padre. Sometió su voluntad al Padre. Pablo ahí estaba hablando. Y él podía no solicitar ir a César y defenderse y que lo soltara. Él sabía que no había nada contra él. Pero ya Jesús le dijo, es necesario que vayas allá. Es necesario. Y Pablo dijo, bueno, apelo a César. Directo, vía satélite voy para allá, porque el Señor quiere que yo vaya para allá. Y vemos hombres que han sido capaces de someter su voluntad a Dios. Es así. Y son cosas, mire, ¿qué le provoca a usted hacer a alguien que le está haciendo daño todo el tiempo? Responderle igual. ¿Por qué usted no lo hace? Porque usted somete su voluntad a Dios. Amén. Amén. Es así. Que a veces, tenemos que hacer cosas para la iglesia y se nos presentan oportunidades que son buenas para nosotros. Y nos limitamos en hacerlas. ¿Qué hace que escojamos eso? ¿Qué hace eso? Que sometemos nuestra voluntad al Señor. Y esa es la diferencia. El arriesgar, el ir, el seguir, el pasar, el soportar, nuestra voluntad le pertenece a Él. Y esa es la diferencia. Eso es lo que Dios le agrada. Y eso es lo que hace que Dios obre en nuestro favor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que hace que Dios obre en nuestro favor. Y esa es la bendición. Porque cuando Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué sabía lo que estaba diciendo. Él sabía, el Señor es el que va a guardar mi casa. El Señor es el que a mis hijos le va a dar un futuro y los va a cuidar en el porvenir, que estén todos los días en su casa. Eso lo sabía Josué. Y él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él no estaba obligando a sus hijos, no sabía si los más chiquiticos iban a servir al Señor. Pero estaba tomando una decisión. Yo los voy a forzar a hacerlo. Lo demás ya son circunstancias que no va a poder uno, a menos que esté el Señor con uno allí. Amén. Por eso es una declaración de fe. Para que Dios toque los corazones, los guíe, los dirija y los lleve a Él. Es así. Son las cosas que nosotros necesitamos entender. No, tú no puedes servir a Dios sin Dios. Tú no puedes llevar una vida para Dios sin Dios. Oye, es obvio, hermano. No.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tú no puedes llevar un caminar cristiano santo si Dios no te ayuda. Tú no puedes llevar una vida cristiana si Dios no te ayuda. O sea, tu voluntad sola no cabe en este asunto, no cabe. Necesitas a Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Que Cristo Jesús al soberbio lo resiste, se le opone, no lo deja ir, no lo deja seguir. ¿Dónde he visto esto? Faraón quería dejar ir al pueblo. Dios le endurecía el corazón. No quiero que lo dejes ir, porque conozco tu corazón, Faraón. ¿Se ve? Y son cosas. Dios sabe. Él dijo que no temía al Señor ni le tenía miedo a ese tal Señor. Bueno, Dios le mostró quién era ese Señor. Le abrió el mar para que conociera al Señor. Y le trajo al ejército para que conociera al Señor. Le quitó al primogénito para que conociera al Señor, para que supiera quién era ese Señor, el que le habló varias veces por medio de Moisés y él no quiso escuchar. Dios le dijo, bueno, ahora conoce a ese Señor, que tú decías que no sabías quién era ni ibas a hacer lo que él decía. Es que Dios no necesita que tú quieras hacer lo que él dice. Dios hace lo que quiere, pero él quiere que tú sometas tu voluntad a él para bendecirte. Él quiere que tú sometas tus pensamientos y tus actitudes delante de él para bendecirte, para prosperarte, para guiarte, para dirigirte, para hacer las cosas en tu vida, para levantarte. Porque a veces no entendemos, Dios nos habla. Y esto era lo que no entendía Faraón. Faraón era soberbio hasta que se le puso la cosa más chiquita y quería arrepentirse. Y Dios dijo, no, tú no vas a dejar ir a mi pueblo porque yo no quiero que lo dejes ir. Me voy a glorificar en tu vida, dijo Dios. Y para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder. Ese es el Dios de los cielos, que dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí nosotros vemos el ejemplo que Dios nos da. Dios nos da un ejemplo tremendo ahí con Jacob y Esaú. Hombres que eran hijos de ¿quién? De Isaac, la promesa de Abraham. Sus hijos, Dios aborreció a uno y amó al otro. Dios nos muestra que no va a amar nunca a nadie que no someta a Él su voluntad, sus designios, a Él. Son cosas. Israel pensaba que la salvación era para ellos nada más y para más ninguno. Y Dios le mostró, no es así. No es así. Si el extranjero viene y acepta mis leyes, tú lo recibes. Si el eunuco también puede habitar en mi casa. Y es tremendo Dios, porque no se trata de ser de un credo, no se trata de haber hecho una confesión de fe, no se trata de ir mucho a la iglesia, se trata de someter nuestra voluntad al Señor. Se trata de eso. Se trata de eso. Cuando sometemos nuestra voluntad a Él, las cosas pasan, las cosas suceden, las cosas vienen. Sencillo, vienen. Vienen porque sí, y eso es una realidad. Eso es para gente de fe. Yo me imagino a Abraham 25 años. 25 años Abraham, esperando. Pero ¿sabes qué? Abraham no es como muchos. Abraham, dice Pablo, que él creyó en esperanza contra esperanza. Es tremendo. ¿Y para qué creyó así? Dice Pablo, para llegar a ser padre. Creyó él así. Es tremendo. Creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre. Es tremendo. O sea, él no creyó, algo al azar. No, él tenía su fe fundamentada en Dios en algo. Que cuando nosotros fijamos ese algo, nos damos cuenta que era lo más imposible en su vida. ¿Se está viendo? Era lo más imposible. ¿Y por qué? Dice el mismo apóstol Pablo.
porque Sara ya era vieja y Abraham era viejo y Sara era estéril. Tremendo. Ya no había oportunidad, era imposible, imposible. Pero Abraham, contra esperanza, creyó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Respondió a Abraham. ¿Por qué Dios responde a Abraham? Porque Abraham dijo, bueno, no me queda otra. No, Dios no responde así. A veces pensamos que la fe es luchar para no hacer una confesión negativa, como enseña lo de la confesión positiva, ¿no? Por fe nosotros agradamos ¿a quién? A Dios. El que se agrada con la fe es Dios. ¿Y será que Dios ve lo que nosotros pensamos? Conoce la palabra aún sin haberlas dicho. O sea que el problema de la fe en algunos es que no entienden que la fe hay que tenerla para con Dios. Porque el que se agrada de nuestra fe es Dios, no la confesión positiva. O sea, Dios no es un confidente que te dice, no, tranquilo, yo te paso esa. No confieses negativo. Dios no es ese. Dios es el que ve ahí en tu corazón que vienen las dudas y tú dices, no, Él es fiel. Él es fiel. El que te ve ahí que viene otra vez la duda, no, pero no, Él lo dijo. Él lo dijo. Y es tremendo tener esta actitud. Es diferente. Es diferente porque nos hace recibir las cosas de Dios, nos hace ver su gloria y nos hace distintos. Nos hace distintos en la iglesia para servir en todas las cosas. No somos de tropiezo, estamos siempre haciendo las cosas que Dios quiere. Somos de avance. Avanzan solo los que creen. Ojo. Porque hay personas que piensan que ser de avance o ser en pro es que todos van a ir en pro y todos van a avanzar. No. Elías era de avance. Y Elías hacía ir, pero era el Señor. Y estaba solo. Sí, no confundamos una cosa con la otra. Lo que pasa es que hay personas que piensan así. Por eso la iglesia, cuando entiende todas estas cosas, pasa todos los tiempos. Somete su voluntad a pesar de los tiempos. Porque acá es el detalle. Porque a veces nos cuesta tanto someter nuestra voluntad al Señor porque los tiempos cambian. Los tiempos cambian y a veces vemos que viene una época buena y bueno, florecen algunas cosas. Pero de repente hay una época mala y las cosas se trancan. Dios nos está probando, Dios nos está enseñando a estar contentos cualquiera sea mi situación. Pablo habla de varias etapas, como decir varias estaciones. Y dice, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé estar contento cuando tengo abundancia, cuando tengo necesidad, cuando tengo escasez. Él por todo y para todo había sido enseñado. Se había tenido varias estaciones. Y en todas las estaciones, él sabía estar contento. Él sabía estar contento. Y esa es la diferencia. Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Pero la única manera de aprender de Él es como Él dijo. Alguien diría, bueno, pero y es que yo no tengo eso, yo no puedo someterme a nadie. Tienes un problema. Porque el mismo Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque él habla de que él era humilde de corazón, porque él estaba sujeto en todo al Padre. Estaba humillado, estaba bajo delante del Padre. Por eso el Padre decía, esto no es un hecho que el Padre dijo, bueno, yo voy a hacer, desciendo, entonces yo digo, me agrado en él. No, esto es un milagro, una realidad en este mundo. Jesús, sujeto al Padre en todo, pasando la circunstancia y Dios diciendo, en él me contento, porque sometió toda su voluntad al Padre y al Padre le agradaba verlo. Qué tremendo este hijo, es obediente. Todo lo que yo le digo que él haga, él lo hace. Y lo hace no para recibir una recompensa, para agradarme. Es tremendo, ¿no? Es tremendo ver el carácter de Jesús. O sea, para Jesús era una delicia someter su voluntad al Padre.
Para Jesús era un privilegio grande decirle al Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Tremendo, cuando yo veo que Jesús se expresa de esa manera, veo su admiración al hablar con el Padre. La admiración que él sentía al hablar, al expresarse hacia el Padre. Impresionante, porque ahí Dios nos está mostrando los niveles que nosotros podemos alcanzar de comunión con Él cuando sometemos nuestra voluntad a Él. Podemos escucharle claramente, y al escucharle, obedecerle de una manera correcta. Porque este es el detalle. ¿Por qué Faraón no podía obedecer de una manera correcta a Moisés? Me pregunto yo, si él quería dejar ir al pueblo. Porque él no podía escuchar a Moisés. ¿Y por qué? Porque Dios le engruesó el corazón. Esto es tremendo. A veces decimos, uy Señor, quiero leer la palabra y no puedo, me cuesta. Vuélvase al Señor. Hasta que no lo haga, no va a poder. Y son cosas. Claro, hay personas que leen, que llevan una secuencia. Voy a leer esto, voy por aquí. Voy a leer esto y voy por aquí. Pero tú nunca ves una revelación en personas así. No es malo leer así. Si uno quiere adquirir conocimiento, tiene que aprender a leer también así. Pero el problema que hay personas que nunca tienen revelación. Y dice Pablo a la iglesia, a los Corintios, si a alguno le fuera revelado algo, Dios revela. Dios revela. Y este detalle el creyente lo sabe. Porque alguno diría, bueno, si alguno, porque hay gente que piensa así, o sea, y dicen el alguno, pero ellos no se ven identificados en ese alguno en ninguna manera. Pero el creyente, cuando dice, si alguno Dios le hubiera revelado algo, el creyente dice, ese soy yo. El creyente se ve identificado ahí y dice, al que me va a revelar es a mí. Porque ese es el creyente, el que agarra todo lo que Dios dice para él, porque lo cree. Hospedar a un ángel, tremendo, tremendo el creyente, porque tiene una actitud de fe a lo que Dios dice. Por eso Dios se agrada, porque somete su voluntad a Él. Créalo, a veces nosotros pensamos que nada más los evangélicos le dicen loco en este tiempo. No, siempre le han dicho a los creyentes en todos los tiempos. En todos los tiempos. ¿Por qué? Porque creen locuras para el mundo. Para los gentiles, locura. Locura. Creen locura según el mundo. Y es tremendo. ¿Será locura? Pablo dice, si me tienen por loco, recíbanme como un loco. Porque no es locura lo que hablamos. Es cordura. Es una realidad lo que hablamos. Pero por fe podemos tener esa certeza de que es así. Esa certeza y esa seguridad que nos hace someter nuestra voluntad. Cuando usted está en presencia de personas así, que usted lo ve que nunca someten su voluntad, usted sabe que esas personas van a pasar circunstancias difíciles. Porque se acercaron a Dios a decirle, no voy a hacer lo que tú quieres. Y tú sabes que es triste. Acercarse a Dios, más vale no haberle conocido que conociéndole apartarse del santo mandamiento. Eso sí es terrible. Y lo dice Pablo a los hebreos. Y es terrible cuando uno ve personas que se acercan a Dios y son reacias. Uno dice, uy, a esta persona le van a venir cosas terribles. Porque no entienden que cuando nos acercamos a Dios es para amarlo, para que Dios nos ame, para obedecerlo, para que Dios nos bendiga, a someter nuestra voluntad para que Él sea nuestro Dios y nos rija, nos dirija, nos guíe, nos lleve por los caminos correctos. Esa es la bendición, esa es la verdad que Cristo vino a darnos a nosotros. La verdad, que Dios es la razón de todo esto. Dios. Cuando nuestra vida está en Él, nuestra voluntad es de Él. Pide lo que quieras, dice Jesús. Pídelo y será hecho. ¿Qué bendición? Claro que es una bendición. Pero el necio no entiende eso.
El necio dice, no, yo me voy por lo seguro, según para ellos seguro. Dice el sabio, no, lo seguro es Dios. Diría David, aunque todavía no haga el florecer todo mi deseo y mi esperanza, aunque no lo haga florecer, allí estoy yo, allí me anclo yo y mi voluntad la pongo allí, allí la quiero. ¿A dónde quiero mi voluntad? Con el Señor. Allí la quiero. Aunque las cosas no estén pasando como yo quiero, ahí quiero mi voluntad con el Señor. Aunque lo que yo espero no se vea, ahí quiero mi voluntad con el Señor, porque Él no falla, Él no cambia. Y no va a fallar, porque Él no falla, Él es fiel. Él es fiel. Y esta es la diferencia. A mí nadie me va a tirar un testimonio después a tirármelo o a fabricar un testimonio, no. Cada día de mi vida que hable de mi testimonio son palabras genuinas que he hablado cuando no está. Tan sencillo como eso, porque eso es la fe. No voy a esperar que esté para decirlo, ay sí, yo creí. Así hay mucho. Pero los que somos espirituales lo vamos a señalar, no. Usted nunca creyó. Tan sencillo como eso. Porque este es el problema. Este es el gran detalle. Nosotros no podemos como creyentes callarnos las cosas. No, es que me da, no. Cristo murió por esta verdad. Cristo la habló. Igualmente nosotros. Igualmente nosotros. Jesús en su vida cuando caminó, Jesús había ciertos grupos de personas que le hablaban y Jesús ni los miraba. Jesús era pretencioso, ¿no? Que Jesús sabía la hipocresía que había en ellos. Así hay personas que a veces le dicen cosas a uno y uno les contesta como merece su necedad. Y piensan que uno está bravo, X, no. Que uno sabe lo que hay. Y esta es la diferencia. Porque no entienden que cuando uno es de Cristo, mira, la voluntad de uno está con Cristo. Y cuando la voluntad de uno está con Cristo, lo que lo rige a uno es la palabra. Y cuando uno la palabra lo rige, mira, uno ora y uno habla la palabra. Aún uno habla con Él y la oración parece sacada de aquí. Es tremendo. ¿Por qué? Porque la voluntad de uno está sometida a Él. No se trata de que yo me sé un verso, de que yo me sé la Biblia. No se trata de eso. Se trata de que mi voluntad esté con el Señor. Porque Él no dijo el que se esfuerce mucho y aprenda mucho y haga mucho, tenga muchas obras. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, con su paciencia ganaréis vuestras almas. Con su paciencia. No se trata del mucho esfuerzo. No se trata de eso. No se trata de las muchas ganas que tú digas que les pones a veces. No se trata de eso. Se trata de que Jesús en realidad para ti sea importante. De eso se trata. Porque cuando nosotros demostramos un carácter cristiano, que es un carácter de entrega al Señor en todas sus cosas, en el día nuestras actividades tienen que ver con el Señor. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Tienen que ver todo lo que hacemos, allí está el Señor presente, porque somos de Él y debe ser así. Cuando yo hago algo y lo hago alegre, independientemente de las cosas, es porque mi voluntad le pertenece al Señor. Cuando yo hago las cosas y yo las hago de mala gana, es porque mi voluntad no está en lo que estoy haciendo. Es como cuando yo hago algo y yo, voy a hacer esto y traigo las cosas, me acomodo, me organizo, me preparo, me paro a una hora específica y en todo. Es porque mi voluntad está en lo que estoy haciendo. ¿Quieres probar eso? Pruébate en lo que haces y ve cómo lo haces
y pruébate lo que haces para Dios y te verás dónde está tu voluntad. Y si tu voluntad está en lo que perece, Dios ya lo dice, vas a perecer. Pero si está en lo que permanece, ya Dios lo dijo también, vas a permanecer. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, a veces parece como que nosotros hacemos un sacrificio muy grande. No, al contrario. Lo hacemos porque sabemos la recompensa que hay en Él. El Espíritu Santo dice que Jesús fue a la cruz por el gozo que estaba delante de Él. Toda esa recompensa. Es tremendo. O sea, nosotros hacemos las cosas porque hay algo allí que nos mueve a hacerlo. ¿Sí? Cuando usted hace algo de mala gana es porque su voluntad está mal colocada. La colocó en un lugar incorrecto. Incorrecto. Hay personas que aún hacen muchas cosas en el día y su voluntad no está en nada de lo que hacen porque están totalmente perdidos en sus vidas. Y son cosas. Y allí está la diferencia. Pero hay algunos que tienen su voluntad en el Señor y se preocupen porque algunas cosas pasen, porque algunas cosas sucedan y se mueven. Por eso vemos personas que sirven a Dios, que a veces se frustran porque algo no pasa. Ayer le hablaba a él de una persona que evangelizaba y se frustró porque no ganaba almas. Se frustró delante del Señor porque no ganaba almas, pero se frustró. ¿Por qué se frustró él? Porque su voluntad estaba en lo que hacía para el Señor. Si no, no se frustra. Si no, total, ya hicimos lo que teníamos que hacer. No, ojo, es bueno cuando uno lo dice, no, amén, gloria a Dios, pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Es diferente. Pero cuando nos acostumbramos, no, pues ya yo marqué tarjeta, cuidado. Porque Dios no busca eso. Dios busca nuestra voluntad. Dios busca nuestro querer. Por eso lo pone, por eso lo toca, por eso lo influencia. Y busca nuestras obras, por eso las pone, las coloca para que caminemos en ellas. Porque eso es lo que busca Él de nosotros, porque se la muestra lo que hay en nuestro corazón. La muestra, lo que queremos y lo que hacemos. Entonces Dios busca eso. Dios busca eso, y eso es nuestra voluntad. Eso lo busca Dios. Y lo quiere Dios cada día de nosotros. Por eso Isaías habla de que no hay alguno que se levante para apoyarse en ti. O sea, que se levante desde el mismo momento que se para poner su voluntad en ti. Y es tremendo, hermano. Es tremendo. Y yo pienso con todas estas cosas que están sucediendo a nivel mundial, las cosas se van a poner más extremas, más extremas. Y Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la iglesia tiene que tener mucho cuidado con esto. Si tú no eres capaz de mantener tu voluntad con el Señor ahorita, después te va a ser muy difícil. Porque cada vez se multiplica lo que es malo. No lo que es bueno, lo que es malo. Y de eso es lo que Jesús habló. No es que gente, malotes, no. Se va a multiplicar lo que es malo, lo que es contrario a Dios. Y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque van a buscar esas cosas. Y esas cosas le van a robar más el tiempo, el querer, el hacer. Y cuando vienen a ver, no, Cristo, yo oro y eso, pero ya yo no voy para la iglesia porque ya no me sentía igual. Claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos testimonios? ¿Cómo te vas a sentir igual si te apartaste de otra cosa? Claro que no te vas a sentir igual porque Dios no es un confidente de nadie. Dios busca nuestro corazón y ya nos dio el primer mandamiento, que es Él. Sencillo. O sea, es que ya no es lo mismo. Que va a ser lo mismo si ahora tienen otras cosas que no son Dios. No ves lo que Él le dice a Israel. Yo te vestí, te limpié y eso, y ahora te fuiste y te fuiste a las
al regocijo de otra águila para que te cubriese. Tremendo. ¿Por qué? Porque ahí esta es una nueva. Es mejor nuevo que el viejo. Y es tremendo. Porque no entendemos esas cosas. No entendemos el peligro que hay en no darle nuestra voluntad al Señor. Hay luchas. Uno va a tener luchas, miren. Y las luchas más grandes son ahora. Las luchas más tremendas son ahora. Ahora. Porque cuando el Señor empieza a moverse y a agregar, hay más gente guerreando, orando. Hay más gente guerreando en los ministerios. Y con fuego alrededor, es muy difícil que tú pierdas el fuego. ¿Se ve? Rodeado de fuego a cada costado, es muy difícil. A veces uno tiene fuego y los otros están fríos y uno tiende a apagarse. Porque hace falta fuego, hace falta más gente que tenga fuego. Gente que tenga su voluntad entregada al Señor. Para que haya ese ardor por Cristo. Ese deseo por hacer sus cosas. ¡Qué bendición! Yo no puedo decir eso nunca. No consiguió uno. Que uno pueda decir, uy, le dije al hermano, mira hermano, vamos a evangelizar mañana. Amén, gloria a Dios, vamos hermano, vamos a ganar almas para el Señor. Uy, suena bonito, pero quisiera yo escuchar a alguno así. Pero como quisiera uno escuchar a alguien. Vamos, claro, vamos. Hay que insistir, hermano, una palabra de aliento. Va a esforzarnos más, claro que sí, el Señor va a abrir las puertas. Un Caleb, un Josué. Un Caleb y Josué. Viendo ahí la batalla y la lucha, todo estaba en su contra. No, el Señor los va como un pan molido en nuestras manos. Tremendo. Fuego. ¿Sabes por qué? Porque su voluntad la colocaron en el lugar correcto. Cuando Dios te predica el evangelio es para que tú coloques tu voluntad en el lugar correcto. Porque hay gente, mira, hay gente que se mete en iglesia y duran años y nunca dan su voluntad al Señor. Y ahí están, diezman, van, no faltan. Nunca nada pasa en sus vidas. Y la Biblia, no hay un testimonio de alguien con gracia, con la influencia de Dios, que no pasará algo en su vida. La gracia trae algo extraordinario al creyente. Porque es Dios en nosotros, reflejándose en la vida diaria. Trae algo extraordinario el Señor a nuestra vida. Así son las cosas. Porque es esto, mira, es esto. Cuando alguien no tiene la voluntad del Señor, pasan los días y no le importa que los días son fríos. No le importa que los días son secos, que no hay eso que supuestamente espera. Se pasan y no va a tener esa chispa. Pero el que su voluntad la tiene el Señor, va a estar, Señor, no pasa nada. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta Habacuc. No sale el juicio derecho. Tremendo. Porque esperaba que pasara algo. ¿Hasta cuándo no escuchas, Señor? Clamaremos, daremos voces y tú no escuchas. ¿Quién habla así? Alguien que lo hace y está esperando que algo pase. Y llega hasta la desesperación. Es así. A veces vemos la envidia de Asaz solamente como envidia. No era simple envidia. Era también celo. Era también que lo consumía el deseo de ver la justicia de Dios en este mundo. Y veía a aquellos que son injustos con Dios. Y se indignaba Asaf, aparte de la envidia que tuvo. Son cosas. Porque al entregar nuestra voluntad al hermano nos da algo aquí diferente en el corazón. Algo diferente. Algo diferente que nos va a hacer las cosas correctas. Es así. Y cuando la hagamos correctas, Dios va a estar con lo que hacemos. Es así. Es como yo veo las personas que hacen trabajos así tan malos.
Después ya casi nadie los contrata. Tú lo ves por ahí sentado y no tienen nada que hacer. Nadie los busca. Nadie los busca. ¿Por qué? Porque no entienden que hay reglas, hay normas. Si quieres tener clientela, tienes que atenderla bien, hacerle un buen trabajo. Sencillo. Y hay personas que se acercan a Cristo y no hacen las cosas correctamente. Y creen que Cristo va, no. Cristo dice, hay reglas, hay normas que estipulan cómo yo hago las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar para poner nuestra voluntad de una manera correcta, porque Dios nada más nos pide la voluntad. Dios no nos pide más porque no tenemos más que dar. Solamente nuestra voluntad nos pide Dios. Que digamos, sí, Señor, yo quiero. No sé cómo, pero yo quiero. Sí, Señor, yo voy, pero no sé cómo voy a llegar, pero yo voy. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de hermanitos que han contado eso? Uy, hermano, no tenía cómo ir, no sé, me dieron una cola, y aquí estoy, hermano. Gloria a Dios. Solamente tuvieron algo, su voluntad para con Dios. Y Él responde, porque Él es fiel, Él no falla. Te dirá, ay, si Dios no te hubiese escuchado, ni siquiera hables, porque las palabras apestan cuando se dicen de esa manera. Tenemos un Dios que te escucha. ¿Dónde dice eso la Biblia? Tenemos un Dios que dice, clama a mí, yo responderé. Sencillo, tú pones tu voluntad en Él, Él va a responder, porque Él es fiel. Él no falla. Él no falla. Mira, la iglesia ahora, ya está listo. ¿Ah? ¿Ya está listo? Oraciones respondidas, sencillo, sencillo. Y no es cualquier cosa, uno debe saberlo. Porque no en los mejores momentos el Señor hace las cosas con nosotros. En los momentos más difíciles. Para que no digamos que fue nuestra propia mano, sino que fue Él y le demos la gloria. Es así. Porque van a haber momentos más extraordinarios donde vamos a tener que recordarlo por nuestra cuenta. Donde vamos a tenerla en nuestra mente, los pensamientos y si fue no, nunca es casualidad para nosotros, nunca. Que vamos a ver como que podíamos y lo hicimos, no, nunca va a ser así para nosotros. Aunque podamos, Él fue, aleluya. Él fue, siempre Él fue, porque Él es fiel, Él no falla, Él está con nosotros. Y esa es la diferencia. Por eso cuando Dios dice, gózate iglesia, gózate porque hago esto, uno no lo ve, pero al uno gozarse, Dios se regocija en nuestra fe, reposa sobre nosotros. Sencillo. ¿Por qué? Sencillo, porque Él ve que no está, pero nos ve escuchando y alegrándonos por lo que no está. Y el que llama las cosas que no ven como si fuesen, nos ve a nosotros escuchando las cosas que no vemos y esperándolas como que si ya fuesen. Y se goza. Se goza el Señor con nosotros. Se regocija en medio de nosotros. Como dice Sofonías, con cánticos. Y empezamos a adorarlo y estamos alegres y no sabemos que es el Señor regocijándose en nosotros. Con cánticos. Tremendo. Tremendo entender lo que Dios quiere enseñarnos. La comunión que Él nos da cuando ponemos nuestra voluntad a Él. Sencillo. Cuando Dios dice sométete, sométete. Sencillo, ¿por qué? Porque es Dios quien lo dice. Es Dios. La rebeldía no te va a traer nada bueno, nada. Dios estableció algo y Él va a hacer lo que quiere. La palabra del Rey es con autoridad, es con potestad. No persistas en ir contra Él porque Él hará lo que Él quiere, siempre. Sencillo, Él va a hacer lo que Él quiere. Y si tú persistes en ir contra Él, te vas a herir, te vas a hacer daño, vas a sufrir, vas a pasar trabajo. Cuidado, hay que escuchar al que vive para siempre. Hay que escuchar.
Sencillo. Es así. Hay que escucharlo. Porque Dios no es de los que juegan, ¿no? Dios no es del que viene a amenazarnos, ¿no? Dios solamente nos dice cuando yo hablo, más vale escuchar lo que yo digo que ignorar. Porque hablo en serio, dice Dios. Hablo en serio, dice el Señor. La gloria sea para Él. Porque habla en serio, no juega. No juega el Señor con nosotros. Nos habla sus palabras que son muy serias. Y cuando las entendemos, simplemente ponemos nuestra voluntad allí, sabiendo que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es glorioso. Cuando hacemos caso, yo a veces veo todas estas circunstancias, estos desórdenes. Por supuesto que va a suceder así, porque hay mucha desobediencia. Entonces después ya se crea la parte que está mal hecha, entonces queremos tratar eso con más rigidez, no, porque la misma desobediencia lo creó. Entonces cuando nosotros hacemos caso, las cosas van a salir bien. Como la madre que le dice al hijo, no, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Qué tipo de ejemplo fuiste? ¿Qué corrección le diste? Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Es tremendo. Yo a veces veo personas que hablan, uy, pero no trates así al niño, no, así no es. Y uno dice, bueno, pero es que así tampoco fueron. Entonces, son incongruencias. Es muy fácil mandar al otro a hacer lo que tú no haces. Muy fácil. Bueno es mandar a hacer lo que uno hace. Amén. Por eso yo te digo, pon tu confianza en el Señor, corrige como el Señor dice, instruye como el Señor dice, reprende como el Señor dice. Sí, a veces nos duele, porque a veces corregimos y nos duele y estamos ahí delante del Señor, ay Señor, perdónanos, nos duele, pero lo hacemos porque esa es la manera. ¿Y sabes qué? Dice que eso va a dar un fruto. Viene un momento donde eso va a dar un fruto que es apacible. ¿Y por qué es apacible? Porque es de justicia. O sea, es un fruto que va a lo agradable delante de Dios. Eso es tremendo. Sí. Dios quiere ver las cosas en nosotros, pero si no hacemos las cosas como Él dice, después no vengamos de religiosos. Tratemos de no ser tan religiosos y de hacer las cosas como Él dice. Y va a ser diferente. Menos religión, más voluntad. Y veremos. Menos religión, más voluntad. Y veremos. La gloria sea para Él. Esto no es un testimonio nada más para nosotros, ¿no? Aunque no lo veamos, es un testimonio grande. Porque muchos se van a quedar con la boca abierta. Porque es un testimonio grande, porque Dios hace las cosas grandes. Él es Dios. Y cuando no pasa, Noé se burlaban de él porque hacía esa arca. Se burlaban de él porque pensaban que perdía el tiempo. Se burlaban de él hasta que vino la lluvia, hasta que vino el agua y se lo llevó a todos. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Su fe es poderosa. Nosotros cuando a Dios le creemos, van a venir las mismas cosas y se van a hablar las mismas cosas hasta que Dios haga lo que Él ha prometido. ¿Sabes qué hace eso? Aunque nosotros no lo veamos, Dios nos lo enseña. ¿Sabes qué hace el que Él se tarde? Mientras Él se tarda, dice Jesús, si dijere aquel siervo, mi Señor tarda en venir, y comenzara a emborracharse y a golpear a los criados y eso, ¿por qué haría eso un siervo? ¿Será que un siervo haría eso? Golpear a los criados, emborracharse. ¿Por qué si un siervo sirve? No es lógico que un siervo haga eso, no es lógico. Pero Jesús lo dice, porque en el tiempo de la espera, los que no son siervos se van a mostrar. Los que no son se van a ver. Para que cuando el Señor regrese, Él le va a dar es a los que halle haciendo así.
Y esa es la diferencia. O sea, Él no se equivoca. ¿Por qué Dios espera? Porque Dios en la espera muestra lo que no es y saca a relucir lo que es. Es así. Hay muchos que hay cosas que les cuesta, pero en ese mismo tiempo Dios sana y los prospera. Porque Dios en sus tiempos hace el trabajo. Pablo dice, estando persuadido de que al que comenzó la obra la perfeccionará. Este persuadido me da a mí muchas cosas. Porque yo entiendo que cuando Pablo decía que alguien lo convenció de eso, Pablo está hablando de que en algunos momentos él pensaba de que no iba a hacer. Que en algún momento algunas cosas le determinaban que él no iba a lograr. Entonces Pablo dice, me convencieron. Amén. O sea, yo estoy convencido que Él va a terminar la obra en ustedes, decía Pablo. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo, aleluya. Lo hizo conmigo. Me pasó por las circunstancias y yo pensaba que el menos posible era yo. Pero Dios me mostró que era yo, aleluya. Y al sea la gloria. Instrumento escogido me es este, dijo él a Ananías de Pablo. No se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Pero Pablo entendió eso, que él era un instrumento, y dijo, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en la sabiduría. Por todo y de muchas maneras se lo he demostrado, decía Pablo. Sabía lo que hablaba, ciertamente lo sabemos, ciertamente lo sabemos. Porque cuando esta palabra está en nosotros, ciertamente sabemos lo que hablamos. Hablamos y aún sabemos cuando las personas no pueden rebatir lo que hablamos. Aún sabemos cuando los argumentos se nos mueven de una manera impresionante. ¿Y por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y por qué Él estará en nosotros? Porque Él está en su casa. Él está en su casa. Sencillo, vendremos y haremos morada con ustedes, dijo Jesús. Él está en su casa. Y cuando Él está en su casa, es imposible que nosotros no sepamos que Él está en su casa. Y esa es la diferencia. Tenemos que entregarle nuestra voluntad a Él. Porque hay mucho más de lo que a veces pensamos que hay. Por eso es que los que entregan su voluntad saben, nunca están conformes. A veces andamos así que piensan que no, es que andamos moviendo, empujando, forzando. Y el que no aguanta la presión, por eso es que no, hay que aguantar la presión. Porque andamos moviéndonos, haciendo las cosas para el Señor, sirviendo. Es así. Cuando llega a ver el enemigo empieza a atacar a veces, cuando ve que está preparado el terreno, él dice, no, ya lo agarré, no, cuidado. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Es así. Diga el débil, fuerte soy, dice el Señor. Y es así. Y a donde nos paramos, donde Él piensa que nos ha derrotado, nosotros nos paramos, Señor, y le entregamos toda nuestra voluntad, que sea lo que tú quieras. Uy, gloria a Dios. Perdiste, diablo mentiroso, perdiste. Porque ahora es Jesús. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero cuando nosotros queremos andar nosotros, bueno, vienen los problemas. Porque somos nosotros. Vienen los problemas porque nosotros no tenemos oportunidad. No podemos, nada podemos sin Él. Jesús dijo, el que quiere recoger sin mí, desparrama. Desparrama. Decía que Ruth iba detrás de las que estaban vendimiando y ella iba atrás recogiendo lo que caía. Lo que caía lo iba recogiendo porque se les iba, de tanto que recogían, se les iba. Ellas porque de tanto que recogían. Pero hay personas que recogen y recogen en saco roto porque no recogen con Jesús. Y Jesús quiere que recojamos con Él para que recibamos. Es así. El problema está muchas veces ahí y no lo vemos. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está? Te paras pensando de una vez, ahí está tu voluntad. Sácala.
Y di, no, un momentico. Te va a costar tal vez volver a la comunión, sí, a lo mejor. Te va a costar volver a leer la palabra, sí, pero pon tu voluntad allí para que tú veas. Ponla ahí para que tú veas. Que no va a pasar mucho tiempo cuando vas a estar nuevamente con el Señor. Y cuando estés con el Señor vas a ver, porque cuando estamos con Él es que podemos ver. Cuando estamos con Él es que podemos entender. Es así. Por eso es que a veces tenemos actitudes incorrectas y cuando estamos con Él nos damos cuenta, uy, Señor, ¿verdad? No debía haber hecho esto. Y es tremendo, porque estamos con Él. Vamos a darle gracias al Señor.